Mi esposo me rompió las piernas por su amante, pero mi hija me salvó. El sonido de mi propio hueso rompiéndose fue, de alguna manera, aún más nauseabundo que la mirada de puro odio en los ojos de mi esposo. Mientras yacía en el suelo, con la pierna torcida en un ángulo en el que nunca debería doblarse. El hombre con el que había construido una vida se cernía sobre mí. Su única preocupación era la mujer por la que me había roto. El dolor fue un destello blanco y ardiente, tan cegador que borró todo excepto la fría baldosa contra mi mejilla y la escalofriante comprensión de que mi matrimonio no era solo una mentira. Era una jaula y yo había estado encerrada con un monstruo. Pensé que mi vida se había acabado. Pensé que la oscuridad que me envolvía era el final. Pero estaba equivocada. La persona más silenciosa de nuestra casa, mi hija de 10 años, Mía, estaba a punto de hacer el mayor ruido. Mi nombre es Sofía Reyes. Tengo 38 años y, hasta esa noche, creía que mi vida era casi perfecta. Apenas un año antes, nuestro hogar era un santuario, siempre lleno del aroma a pan recién hecho y la risa de mi hija. Víctor, mi esposo, era el centro de mi universo. Era alto, encantador, con una sonrisa que podía conquistar a cualquiera y una promesa en sus ojos por la que yo habría apostado todo mi futuro. Éramos un equipo. Nuestra hija, Mía, era nuestra hermosa y brillante prueba, una niña tranquila y observadora con un corazón enorme. A todas luces, éramos la familia perfecta. La perfección comenzó a resquebrajarse de maneras tan pequeñas que casi me convencí de que lo estaba imaginando. Empezó con las noches hasta tarde que decía pasar en la fábrica. Las llamadas en voz baja que tomaba en la otra habitación y el leve aroma de un perfume que no era el mío aferrado a su camisa. Cuando le preguntaba, sus respuestas siempre eran fluidas, plausibles. Decía, estrés del trabajo, cariño o te preocupas demasiado, Sofía. Era un experto en hacerme sentir que yo era la loca, que mi instinto era solo paranoia. Sostenía mi rostro, me miraba directamente a los ojos y mentía con la misma sinceridad que usó cuando me propuso matrimonio. Traté de creerle, Dios, cuánto quería hacerlo. Este era Víctor, el hombre que sostuvo mi mano durante cada hora de parto con Mía, el hombre que lloró cuando la sostuvo por primera vez. La idea de que pudiera estar mintiéndome se sentía como una traición a la realidad misma. Así que reprimí mis dudas. Las enterré bajo montones de ropa para lavar, reuniones de la asociación de padres y el optimismo infinito que exigía ser una esposa devota. Me dije a mí misma que todos los matrimonios tienen sus baches, que el solo estaba distante. Pero la duda, una vez plantada, solo crece. La última pieza de mi negación fue arrancada un martes por la noche. Víctor estaba en la ducha y su teléfono dejado en la mesita de noche no paraba de vibrar. Fue una atracción que no pude resistir. Mis manos temblaban cuando lo levanté. Ni siquiera tuve que desbloquearlo. Las vistas previas de los mensajes en la pantalla de bloqueo lo decían todo. Eran de una mujer llamada Lila. No puedo esperar para tenerte solo para mí, decía uno. ¿Cuándo vas a dejarla por fin? Preguntaba otro, con un pequeño emoji de corazón que se sintió como una daga digital en mi pecho. Y luego el último, el que me robó el aliento, nuestro bebé está pateando. Es como si supiera que su papi volverá pronto a casa con nosotros. Nuestro bebé. Las palabras resonaron en el repentino y estruendoso silencio del dormitorio. No solo me estaba engañando. Había construido otra vida entera, otra familia entera, con nuestro dinero. Nuestro tiempo y el futuro que nos había robado a mí y a Mía. La traición fue tan profunda, tan absoluta, que sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Me quedé allí, sosteniendo ese teléfono, con el sonido de la ducha como un rugido sordo de fondo, y sentí como 15 años de mi vida se convertían en veneno en mi estómago. La mujer en el espejo era una tonta. Una tonta ciega y confiada que había construido toda su casa sobre cimientos de mentiras. Cuando Víctor salió del baño, con una toalla colgada a la cadera y tarareando una melodía,
Verlo tan feliz e inconsciente me llenó de una rabia tan fría que se sentía casi tranquila. No grité, no lloré, solo levanté el teléfono. Nuestro bebé está pateando, dije, con la voz completamente vacía. Su expresión cambió en un instante. La sonrisa se desvaneció. El pánico brilló en sus ojos, luego se endureció en algo frío y feo. No hubo disculpa, ningún arrepentimiento. Solo ira por haber sido descubierto. ¿Revisaste mi teléfono? Gruñó, como si mi invasión a su privacidad fuera el crimen mayor. Ese fue el momento en que lo supe. El hombre con el que me casé se había ido, o tal vez nunca existió. Los días que siguieron fueron una clase magistral de manipulación psicológica. Me dijo que estaba histérica. Dijo que Lila era una compañera de trabajo delirante a la que solo estaba tratando de ayudar. Retorció mi dolor y lo usó en mi contra, acusándome de intentar arruinar su carrera con mis celos. Oscilaba entre un silencio glacial y una rabia explosiva. La casa ya no era mi santuario. Era una zona de guerra. Empecé a encerrarme en la habitación de invitados por la noche, con solo una endeble puerta para protegerme del extraño que llevaba el rostro de mi esposo. Pero ya no era una tonta. Mientras él estaba fuera, empecé a investigar. Abrí una nueva cuenta bancaria. Llamé a una abogada, con la voz entrecortada en un susurro. Comencé a documentarlo todo, tomando fotos de los mensajes, imprimiendo extractos bancarios que mostraban regalos y pagos de los que no sabía nada. Creé un archivo secreto, mi única esperanza de supervivencia. Cada descubrimiento era otra herida. No solo estaba manteniendo a otra mujer, estaba financiando toda su vida. Cenas elegantes, un apartamento caro, un coche nuevo, todo mientras me decía que teníamos que ajustarnos el cinturón. La noche final y brutal llegó aproximadamente un mes después. Llegó a casa temprano, con el rostro enrojecido por el alcohol y la furia. El banco le había notificado que yo había retirado una gran suma de dinero. Era mi herencia de mis padres, dinero que ingenuamente había dejado en nuestra cuenta conjunta. Irrumpió en la cocina donde yo estaba preparando la cena. ¿Dónde está?, exigió, su voz baja y amenazante. ¿Dónde está mi dinero? Es mi dinero, Víctor, dije. Mi voz temblaba, pero me mantuve firme. Y no voy a dejar que gastes ni un céntimo más en ella. Ahí fue cuando estalló. La delgada máscara de civilidad que había estado usando simplemente se hizo añicos. Quería el divorcio, dijo. Quería que me fuera de la casa, de Nusra por Seasa, esa misma noche. Dijo que Lila y su bebé se mudarían en cuanto yo me fuera. Una ira feroz y protectora por mí hirvió dentro de mí. No, dije. Esta es la casa de Mía. No nos vamos a ninguna parte. Dio un paso más cerca, sus ojos brillando. No estás escuchando, Sofía, te irás, de una forma u otra. Me empujó con fuerza. Tropecé hacia atrás, la esquina de la encimera de granito clavándose en mi espalda. Intenté pasar corriendo junto a él, mi corazón martilleando como un pájaro atrapado. Me bloqueó. Agarró un puñado de mi cabello, tiró de mi cabeza hacia atrás y me arrastró por el suelo. Yo gritaba, suplicaba, pero era como si ni siquiera pudiera oírme. Me arrojó al suelo y el impacto contra las baldosas me dejó sin aire. Intenté arrastrarme para alejarme, pero él estaba sobre mí, se paró sobre mí, su sombra como un sudario. Si no sales de esta casa por tu propio pie, siseó, su voz puro veneno, me aseguraré de que nunca más puedas salir de ella caminando. No entendí lo que quería decir hasta que levantó su pesada bota de trabajo. El tiempo se ralentizó. Vi la suela gruesa y embarrada y la fuerza que estaba poniendo en la patada. Grité, un sonido crudo y aterrorizado. Entonces su pie cayó sobre mi pierna izquierda. El sonido fue UN por Serrak, húmedo y repugnante que resonará en mis pesadillas por el resto de mi vida. El dolor fue absoluto.
Fue una luz blanca de agonía que me atravesó todo el cuerpo. Podía oírme gritar, pero sonaba lejano. A través de una neblina de shock, miré hacia abajo y vi mi pierna doblada en un ángulo en el que una pierna nunca debería doblarse. Víctor solo me miró, su rostro una máscara de fría satisfacción. Luego dio un paso atrás, sacó su teléfono y entró en la sala de estar, dejándome rota en el suelo de la cocina. La estaba llamando. Le estaba diciendo a su amante que el obstáculo había desaparecido. No sé cuánto tiempo estuve allí tirada. El tiempo se fundió en una neblina de dolor y oscuridad. Cada respiración era una agonía. Podía oírlo en la otra habitación, su voz suave y tierna, la misma voz que solía usar conmigo. La crueldad de eso era casi tan dolorosa como mi pierna destrozada. Sentí que me desvanecía. Pensé en Mía, durmiendo arriba, sin idea del tipo de monstruo que vivía en su casa. La desesperación me invadió. ¿Quién la protegería ahora? Fue entonces cuando lo oí. Un pequeño jadeo desde la puerta. Mi visión se nubló, pero forcé mis ojos para enfocar. Mía estaba de pie allí, abrazando su conejito de peluche, su pequeño rostro pálido en la penumbra. Sus ojos, abiertos con un terror que ningún niño debería ver jamás. Se movieron de mí a mi pierna torcida y luego al charco oscuro de sangre que se extendía en la baldosa. Por un segundo, se quedó helada. Víctor escuchó su jadeo y se giró. Su rostro, tan tierno hace un momento, se endureció. Mía, vuelve a la cama, ordenó. Empezó a caminar hacia ella, y un nuevo tipo de terror, más frío y agudo que cualquier dolor físico, me recorrió. No podía llegar a ella, tenía que protegerla. Intenté levantarme y gritar, pero el movimiento envió una nueva explosión de dolor a través de mi pierna, y me desplomé con un gemido. Mía lo vio. Vio mi dolor, y en ese instante, algo dentro de ella cambió. El miedo en sus ojos todavía estaba allí, pero ahora estaba mezclado con algo feroz. Dio un pequeño paso hacia atrás, con los ojos fijos en su padre. «Vuelve a la cama, ahora», repitió Víctor, su voz subiendo de tono. Entonces, hizo la cosa más valiente que he visto en mi vida. Miró directamente a este hombre imponente, a este monstruo que acababa de destruir a su madre, y dijo con una voz pequeña y firme, «No». Víctor se detuvo, aturdido por un segundo. Pero un segundo fue todo lo que ella necesitó. Mía se dio la vuelta y corrió. No a su habitación, sino hacia la puerta principal. Sus pequeños pies eran silenciosos sobre el suelo de madera. Víctor, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se abalanzó tras ella. Pero él era torpe por la rabia y el alcohol, y ella era pequeña y rápida. Antes de que pudiera agarrarla, ella se había subido a una silla junto a la puerta y estaba forcejeando con el cerrojo. Oí el clic de la cerradura, oí la puerta principal abrirse. Y entonces la oí gritar. No fue un grito de miedo, fue un grito de ayuda, un clamor penetrante que rompió la tranquila noche suburbana. Ayuda, que alguien ayude. Mi papi lastimó a mi mami. El sonido envió a Víctor a una furia ciega. Rugió y salió corriendo tras ella. Tumbada en el suelo, todo lo que podía hacer era escuchar, con el corazón latiendo con esperanza y terror. Oí sus pequeños pies en el pavimento y sus pesados pasos persiguiéndola. Oí las puertas de los vecinos abriéndose, voces confusas llamando en la oscuridad. Mía lo logró. Había roto el silencio, había dejado entrar al mundo. Las siguientes horas fueron una confusión de luces intermitentes y voces urgentes. Todo ello con el ritmo constante y punzante del dolor en mi pierna. Los paramédicos trabajaban en mí, sus rostros una mezcla de calma profesional y conmoción total. Los policías llenaron la casa. Su presencia una barrera sólida y oficial contra la pesadilla. A través de la neblina, vi a mi vecina, Helen, sosteniendo a una temblorosa Mía envuelta en una manta. Los ojos de Mía encontraron los míos, y traté de darle una sonrisa tranquilizadora, aunque probablemente pareció más una mueca de dolor.
Mientras me subían a una camilla, vi a los oficiales llevarse a Víctor esposado. No me miró, no miró a su hija. Su rostro era una máscara hosca de autocompasión, como si él fuera la verdadera víctima. Verlo despojado de su poder fue la primera bocanada de aire limpio que había tomado en meses. El hospital se convirtió en mi mundo. Necesité cirugía para volver a unir mi tibia y peroné destrozados. Me pusieron placas y tornillos, objetos extraños que llevaré para siempre, un recordatorio permanente de la traición de Víctor. El dolor físico era inmenso, una agonía tortuosa que los medicamentos solo podían mitigar. Pero los restos emocionales eran peores. Tumbada en esa cama estéril, tuve que enfrentar lo que había perdido. Mi matrimonio, mi hogar, mi confianza, todo se había ido, reducido a escombros. Pero en las horas tranquilas de esa habitación de hospital, algo más comenzó a crecer entre esos escombros, una ira fría y dura, la ira de una superviviente. Pensé en la valentía de Mía. Se enfrentó a un monstruo por mí. No podía defraudarla. Se lo debía a ella y a mí misma, el luchar. Mi abogada, Sara, se convirtió en mi general. Vino al hospital con su maletín lleno de estrategia y furia justiciera. El archivo secreto que había estado construyendo era ahora nuestro arsenal. Los mensajes de Lila, los extractos bancarios, la cronología de sus mentiras. Todo pintaba un cuadro claro. Combinado con el informe policial y mis registros médicos, teníamos lo que Sarah llamó un caso irrefutable. La batalla legal fue agotadora. La familia de Víctor, que una vez me llamó su hija, ahora me veía como la enemiga. Su madre de hecho me visitó en el hospital, no para ofrecer simpatía, sino para suplicar por su hijo. Solo estaba estresado, lloraba. ¿Cómo puedes hacerle esto? Simplemente la miré y le pedí que se fuera. La defensa de Víctor fue una broma. Afirmó que yo era inestable, que lo había atacado primero y que me rompí la pierna yo misma al caerme, pero la evidencia era abrumadora. Sin embargo, el testimonio más poderoso provino de Mía. Como parte del proceso, habló con una terapeuta infantil. En esas sesiones seguras, contó su historia. Describió las peleas. Encontrarme en el suelo, la furia de su padre y su carrera en busca de ayuda. Su pequeña voz, transmitida a la corte en el informe oficial de la terapeuta, fue el último clavo en el ataúd de Víctor. El día que llegó el veredicto, entré en la sala del tribunal con un bastón. Cada paso era un recordatorio doloroso y deliberado de lo que había sobrevivido. Mía estaba con mis padres, a salvo. Cuando el juez leyó la sentencia, contuve la respiración. Víctor fue declarado culpable de agresión doméstica con agravantes, un delito grave. Fue sentenciado a una larga pena de prisión. El divorcio fue rápido después de eso. Se me otorgó la custodia total de Mía. La casa y una parte sustancial de nuestros bienes, dada su conducta y traición financiera. Su aventura fue expuesta, su reputación destruida. Lila desapareció, su vida de fantasía se desmoronó en el momento en que él fue expuesto como un criminal violento. La justicia no fue un momento ruidoso y triunfante. Fue silenciosa. Fue la sensación de paz que me invadió cuando la puerta de la sala del tribunal se cerró detrás de mí. Salí, apoyándome en mi bastón, pero de pie, más erguida que en años. Reconstruir nuestras vidas ha sido un camino largo y difícil. La fisioterapia fue un viaje lento para enseñarle a mi pierna a ser una pierna de nuevo. La curación emocional es aún más difícil. Algunas noches todavía me despierto escuchando el sonido fantasma de un hueso rompiéndose. Todavía hay momentos en que su voz resuena en mi cabeza, diciéndome que no valía nada. Pero entonces miro a Mía, la veo prosperar, recuperando lentamente la infancia feliz que su padre intentó robarle. Veo su fuerza y recuerdo el coraje que nos salvó a ambas. Ella es mi inspiración. Hablamos mucho ahora, Mía y yo. Tenemos nuestro propio tipo de terapia con tazones de helado.
construyendo una nueva familia sobre cimientos de honestidad y amor. Nuestra casa ya no es una zona de guerra. Es un santuario de nuevo, ahora es más luminosa. Pinté la cocina de un amarillo soleado. Bailamos con música a todo volumen en la sala de estar. Hemos construido una nueva vida de las cenizas de la antigua, una vida que es completamente nuestra. No soy la misma mujer que era. La esposa ingenua se ha ido para siempre. En su lugar hay una superviviente, una guerrera y una madre que ha aprendido lo que es la verdadera fuerza. Llevo mis cicatrices, tanto las que se pueden ver como las que no, pero no son signos de debilidad. Son un mapa de dónde he estado y la prueba de que sigo en pie. Fui rota, pero no destruida. Y al final, fue la persona más pequeña de mi vida quien me mostró el camino de regreso a la luz. Mi hija no solo me salvó de mi esposo, me salvó para mí misma. Si esta historia resonó contigo y crees en el poder de la resiliencia, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete para más historias de supervivencia y fortaleza. Comparte este video para que otros sepan que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y los héroes vienen en los tamaños más inesperados. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por mirar.